Amigos subvidentes, continuamos esta interesante conversación con el comandante guerrillero Douglas Bravo. Pero ya no es comandante guerrillero, ya es hoy día un dirigente nacional que sabe movilizar las masas, sobre todo cuando tiene que aludir a esas vivencias que realmente tramontaron importantes en circunstancias. Esos momentos que de los que devino lo que hoy pudiera verse como una nueva realidad, no obstante o a pesar de que estas realidades han sido muy cuestionadas en virtud de que se deformaron, se desfiguraron. Quizás eso quiero que nos lo explique a partir de esa inquietud de Ceres Isabel cuando dejaba al aire una pregunta, porque pudiéramos entonces aquí sumar una con la otra, pero empezaríamos con eso de qué significó o qué significa para Douglas Bravo el hecho de escuchar de parte de voces muy apreciadas, de hombres muy recordados, con quien vivió momentos duros, que digan hoy que aquellos años fueron de debilidad, que fue una travesura infantil. Muchos de esos amigos fueron escritores, poetas, políticos, dedicados a escribir sobre la revolución y participaron activamente en la revolución. Años después argumentan eso de que fue un error, una infantilada, y pasaron a ser, muchos de ellos en gran parte, un alto porcentaje, los teóricos de las tesis de lo que puede llamarse la globalización y el neoliberalismo. Es decir, las tesis que estaban combatiendo cuando fueron a la guerrilla o cuando fueron a la lucha armada o cuando fueron a Carúpano y Puerto Cabello en una alianza cívico-militar. Es decir, escribieron y dedicaron parte de su vida a escribir sobre una utopía, sobre un sueño, y después, de una manera que ha sorprendido a mucha gente en el mundo entero, se convirtieron en teóricos de el proceso de globalización en América Latina. Esto es triste recordarlo porque hasta negar como un hecho importante. Pero es contradictorio en todo caso. Claro, es muy contradictorio. Claro. A veces hemos dicho que en Venezuela jugó un papel muy importante la renta petrolera. Una renta petrolera que estaba alrededor de, cuando Betancourt, digamos, de $2 con 60 céntimos de dólar, el bolívar, y luego pasa a ser, no de dólar, y luego pasa a ser una renta de $120, una diferencia gigante. El número de ingresos en dólares que llega a Venezuela puede jugar un papel perverso. Ojalá se detenga eso de alguna manera. Y podríamos decir que hubo 3 errores que no han sido citados por ninguno de ellos, 3 causas que motivaron la derrota. La primera causa que motiva la derrota es cuando Kennedy y Khrushchev se van a un enfrentamiento porque Kennedy acusa a la Unión Soviética de estar estableciendo una base
de cohetes atómicos en Cuba. Y estuvo a punto de estallar la guerra atómica. Y hubo acuerdos, pues. Fidel en ese instante estuvo en desacuerdo con la Unión Soviética y pasó a ser un antisoviético. Pero la mayoría de los partidos en América Latina siguió la tesis soviética de no apoyar a la guerrilla en ninguna parte de América Latina. Ahí vino incluso la división entre China y Rusia. Esa causa, ese elemento fue perturbador para toda la guerrilla, porque todos los partidos comunistas, incluyendo al nuestro aquí, incluyendo al MIR, se retiraron de la lucha armada. Y eso afectaba profundamente. El otro elemento que es una causa de la derrota es que hubo un aumento de los precios de petróleo cuando la guerra árabe-israelí de 1960 y ya al final del primer periodo de Caldera. Y Carlos Andrés Pérez recibe el aumento de los precios del petróleo. Y eso le permitió a Carlos Andrés Pérez nada menos que contar con el apoyo de toda esa izquierda, toda. Lo que se llamó el boom petrolero. Exacto, MIR, Partido Comunista, toda la izquierda que estaba allí. Por supuesto, si se ganan a todos los que eran antes los prestigiosos personajes de la resistencia, se debilita la lucha armada. Y además de eso, Carlos Andrés Pérez logra hacer relaciones políticas con Cuba, con la Unión Soviética, con todos los países llamados socialistas, y causa otro debilitamiento más. Y hubo otro debilitamiento, que es el de los primeros años. En los primeros años de la resistencia en Venezuela, está hablando de los 60. De los 60, se da un fenómeno muy interesante, un auge de masas increíble. Un auge de masas que arranca con fuerza el 23 de enero. Cuando Nixon viene por acá, una gigantesca manifestación de 300.000 personas. Y ya para el año 60 se producen tres fenómenos importantes para que el auge de masa crezca y se convierta en una insurrección en Caracas. Primero, nace el MIR con Simón Sáenz Mérida, y eso es un aporte de estudiantes, de jóvenes, de sindicatos, de campesinos, de intelectuales para la revolución. Luego, URD se va del gobierno porque Ignacio Luis Alcaya, en vez de obedecerle a Betancourt, de pedir la expulsión de Cuba de la OEA, lo que hace más bien es ir a defender a Cuba. Entonces tuvieron que retirarse del gobierno. Entonces allí viene el aporte de URD para la revolución, con Fabricio Aeda a la cabeza, que recuerden que renunció como diputado. Y el otro elemento es cuando rebajan los precios del petróleo, que Betancourt se vio obligado, era una rebaja mínima, pero una rebaja mínima con un precio de petróleo mínimo era sustancioso, y Betancourt se vio obligado a aquella ley famosa mediante el cual se rebajan los sueldos y salarios en un 10%, y golpeó a la clase media baja y a los trabajadores del Estado. Eso aumentó más y Caracas se convierte en una verdadera revolución. Y perdimos la oportunidad. Ese es el otro error. Hubo tres oportunidades: esa del 60, la del 61 y la de la huelga que estalló en el Táchira del transporte, que se extendió por toda Venezuela. Y ese era el momento de llegar a Miraflores, porque estaban las masas en la calle, había huelga, estaban los estudiantes, los barrios marginales, pero acompañado por los militares que le habían dicho al MIR y al Partido Comunista: organicen una junta de gobierno civil y esta tarde, a las 4 de la tarde, hacemos preso a Betancourt. Y no respondió el MIR ni el Partido Comunista a esa petición, caramba.
Entonces, como ven, hubo errores, aparte del problema de la crisis de los misiles y del aumento de los precios del petróleo, vino también otra causa como esa que fue la incapacidad para comprender lo que es el poder. De tal manera entonces que salimos derrotados en Venezuela y en la mayoría de los países de América Latina. Es verdad, salimos derrotados, pero una sola victoria mínima, que yo la considero grande. Empezamos a pensar con cabeza propia, ya no con ideas europeas, inventando una propia filosofía, una propia concepción teórica para la futura revolución. Ajá, nos mandan al corte, pero quedaron muchas inquietudes en todo lo que nos conversó en este segmento, que fue bastante, ¿no? Ya cuando volvamos, pues sería interesante oír como esas especies de comparaciones, aunque a los historiadores no les gusta mucho comparar un momento y otro momento por las diferencias naturales que tiene que haber, pero sería interesante hacer una reflexión sobre esa izquierda de ese momento, sobre la izquierda que puede haber en este momento, que uno siente que están como más desunidos y que en aquellos tiempos pudieron haber estado más, por lo menos más coherentes hacia dónde apuntaban. Antes de que el director me vuelva a regañar, ya volvemos, amigos, con este invitado especial, Douglas Bravo.